Estás escuchando El Sembrador Podcast. La vez pasada hablábamos acerca de las pruebas de fe. Y era necesario saber cuándo era una prueba de fe y cuándo eran consecuencias de nuestros actos. En esta semana hemos sabido de muchas personas que han perdido familiares y algunas que nosotros conocimos también han partido a la presencia de Dios. No entendemos por qué el Señor está haciendo estas cosas. Yo creo que tarde o temprano nosotros vamos a saber cuál es el propósito de esta situación por la que estamos atravesando. Hay dos tipos de quebrantamiento. En realidad es probable que algunas otras personas puedan indicarme de otros tipos de quebrantamiento, pero en esta ocasión solamente voy a mencionar dos. Ambos son utilizados por Dios para propósitos que nosotros no conocemos. Hablando de Job, por ejemplo, nosotros vemos que la primera frase que Dios le dice a Satanás es: no has considerado a mi siervo Job, el cual es un varón recto, perfecto. Y el diablo le solicita zarandearlo a él y le dice Satanás a Dios que pues está feliz porque pues tú lo tienes cercado. Eso nos indica que Dios pone una protección especial alrededor de sus hijos. Pero cuando Dios quita ese cerco, es cuando las cosas empiezan a salir mal en la vida de Job. De la nada pierde hijos, pierde riqueza, pierde a su esposa, pierde su salud. Y todo eso le llega a quebrantar de tal forma que termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estuvo en un proceso terrible que creo que no todas las personas podrían resistir. Hablábamos también que precisamente Dios envía a nosotros pruebas que nosotros podamos soportar y que mediante esas pruebas Dios saca cosas buenas de nosotros que nosotros no conocíamos. Un potencial especial, el cual más adelante nos iba a ayudar en otras situaciones de nuestra vida. Algunas causas por las cuales Dios tiene que quebrantar el corazón de algunas personas son las siguientes. Voy a mencionar solamente 3. El corazón no quebrantado resiste al cambio. No puede haber un cambio sin un quebrantamiento previo. Podemos mencionar a Moisés. Él estaba súper cómodo con la vida que él tenía. Tenía todo. Tenía ropa, las mejores escuelas, la mejor comida en la mesa de Faraón. Pero Dios tenía un propósito para él y tuvo que pasar por un proceso de quebrantamiento para que su mentalidad de conformismo se quebrantara y Dios pudiera utilizarlo para poder liberar a su pueblo. Es probable que si Dios le hubiera hablado sin un quebrantamiento previo, Moisés se hubiera negado a pedirle a Faraón que liberara al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la vida que llevaba estaba bastante cómoda y no requería él de ningún cambio. Un corazón que aún no ha sido quebrantado actúa independiente de Dios. Nunca hay palabras de gratitud para Dios. Todo es en base a su esfuerzo, en base a su trabajo y a todas las cosas que él pudo hacer para poder superarse. Nunca las personas voltean a ver al cielo a dar gracias a Dios por las cosas que tiene. Nabucodonosor tuvo que pasar 7 años viviendo en el campo, comiendo pasto y mojándose, dice la palabra de Dios, con el rocío de la mañana, hasta que volteó a ver al cielo y dice que su mente volvió en sí y reconoció la grandeza de Dios. Él decía: esta es la Babilonia que yo he construido. Siempre actuaba independientemente de Dios. Nunca hubo palabras de agradecimiento para Dios. Y esto es bastante grave porque muchas personas se levantan así de la cama, se bañan lo que tienen que hacer temprano y se van al trabajo sin agradecer a Dios por el día que están viviendo en esta época
estamos aprendiendo a ser bastante agradecidos con Dios por poder estar respirando sin la ayuda de oxígeno artificial. He sabido de muchas personas que han fallecido últimamente a causa de este virus porque no hay oxígeno artificial para que ellos puedan respirar. Y ni así las personas están agradecidas por estar respirando el aire que Dios nos da gratis todos los días. Por lo cual Dios a veces tiene que pasar por un quebrantamiento a las personas para que aprendan a ser dependientes de Dios. A las personas que Dios ha preparado para algo especial, Dios las tiene que pasar por este tipo de procesos. Es importante, pues, que nosotros entendamos las señales que Dios nos da antes de ser quebrantados. Tercer punto es que se opone a la voluntad de Dios. Un corazón no quebrantado se opone a la voluntad de Dios. Hay muchas personas que saben que Dios los ha llamado para algún propósito específico y aún así se niegan a realizarlo. Por esa razón, Dios tiene que quebrantarlos para que ellos cumplan su propósito. Creo que nadie más que uno mismo se beneficia de poder servir a Dios. Hay muchas cosas que Dios nos da a través del servicio a Dios. No hay otra forma más para recibir las bendiciones de Dios que a través del servicio. Estas razones son suficientes para podernos dar cuenta que el quebrantamiento es necesario para que tú cumplas el propósito de Dios. A través de ese quebrantamiento que Dios trae a tu vida es como te va a llevar o vas a llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Un corazón que ya ha pasado por un proceso de quebrantamiento se rinde, se somete y se humilla a la voluntad de Dios. Todos los sueños y todas nuestras aspiraciones pasan a segundo término cuando Dios ya nos ha hecho pasar por un periodo de quebrantamiento y nosotros hemos salido adelante. Desafortunadamente muchas personas no entienden el proceso de quebrantamiento por el cual Dios los está haciendo pasar y renuncian en medio de la prueba y no alcanzan el propósito de Dios. A los seres humanos por naturaleza no nos gusta pasar por dolor. Por eso en cuanto nosotros sentimos algún dolor en nuestro cuerpo, recurrimos a pastillas para poder mitigar ese dolor. Por eso cuando vienen este tipo de pruebas a nuestra vida y estamos en dolor emocional, nosotros renunciamos. Ningún tipo de dolor es bueno, pero Dios utiliza esas situaciones para poder sacar algo bueno. En la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Tanto un quebrantamiento que viene por parte de Dios para que tú puedas llegar a cumplir su propósito, como el quebrantamiento que vamos a ver a continuación, son usados al final de cuentas por Dios para poder encaminarte y para poder tener un final en la voluntad de Dios. Hay algo que quiero dejar muy en claro. Toda crisis tiene un potencial positivo, pero depende de nosotros y la decisión que tomemos es cómo va a ser bueno o malo. Hablando del otro tipo de quebrantamiento, quiero que juntos leamos el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti,
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Para que David pudiera escribir este salmo, que sinceramente proyecta la desesperación que poco a poco vamos a ir analizando. Si nosotros aisladamente leemos el Salmo 51, podemos nosotros pensar que estaba pasando por un proceso de quebrantamiento, por una prueba de fe que tenía que superar. Pero si nosotros vemos el contexto, este salmo fue escrito cuando David estaba abatido por causa del pecado que había cometido con Betsabé. Recordemos que el rey David prácticamente abusó de una mujer, y no solamente eso, sino que mandó a matar al esposo de ella para poder quedarse con esta mujer. Más adelante, Dios mandó a un profeta para que le hiciera saber que ese pecado había llegado a la presencia de Dios y que habría consecuencias de eso. Entonces estamos frente a un quebrantamiento, pero a causa de un pecado que él había cometido. Y nosotros vemos aquí que empieza a pedir misericordia a Dios. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta siempre es que un pecado lleva a otro, y va a llegar el momento en el que vamos a estar pecando y ni siquiera cuenta nos vamos a dar. El primer texto que nosotros leemos en Salmo 51 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En algunos escritos en hebreo, la palabra borra es el mismo que se utiliza cuando Dios decidió terminar con la humanidad para poder empezar de nuevo todo. Borrar para Dios es darte la oportunidad de que empieces todo de nuevo, como que si nada hubiera pasado. Dios olvida tus pecados, pero tú no los olvidas. De hecho, no fuimos creados para olvidar los pecados. En el versículo 3 dice: Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre tú vas a recordar los pecados que cometiste, pero como vimos el texto, todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué nosotros no podemos olvidar los pecados? ¿O por qué el no olvidar los pecados es algo positivo? En primer lugar, si pudiéramos olvidar nuestros pecados, nunca podríamos testificar de la bondad de Dios. Imagínate que vas a testificarle a alguien o que vas a hablarle a alguien acerca de Dios y tus pecados fueron borrados de tu memoria. Entonces, ¿qué vas a testificar? La mayoría del éxito de la evangelización es por medio del testimonio. Muchas personas utilizan su propia vida para poder hablarle a otros. Yo era drogadicto, yo era esto. Son recuerdos dolorosos porque ya te arrepentiste de esos pecados. Pero como te dije desde un principio, tú le vas a dar el enfoque que quieres a ese quebrantamiento. Si te quieres amargar y toda tu vida recordar ese pecado y que no te sirva de nada más que para amargarte la existencia, esa es tu decisión. Pero Dios utiliza ese recuerdo para que tú puedas compartir con otros. ¿Cuántos de ustedes recuerdan con remordimiento las cosas que hiciste antes de venir al Señor? Muchas personas estuvieron en las calles, muchas personas perdieron sus matrimonios, perdieron sus familias por estar en pecado. Pero cuando Dios los perdonó, ellos pudieron usar ese testimonio o esos pecados pasados para poder hablarle a otras personas y que no cometieran el mismo pecado que ellos. De hecho, el segundo punto es que si no pudiéramos recordar nuestros pecados, no podríamos ser advertidos de no cometerlos de nuevo. Todos los pecados, hermanos, amigos que nos escuchan, tienen consecuencias. No hay absolutamente ningún pecado que no tenga consecuencia. Recordemos que Dios no castiga a las personas, sino que hay leyes escritas. Hay cosas que nosotros debemos de respetar,
observar las leyes de Dios, porque hay consecuencias negativas en el caso de que nosotros no acatemos esas reglas. Él es el creador, Él pone las reglas, pero cuando nosotros transgredimos esas reglas, hay consecuencias. Si tú te pasas un alto y un oficial de policía te ve de tránsito, entonces va a ponerte una multa por haberte pasado ese alto y vas a tener que pagar un dinero que probablemente tengas que prestar porque no respetaste el reglamento de tránsito. Pero en realidad el policía no es el que te está multando, sino tú al haber transgredido ese reglamento que está escrito. Imagínate que no pudiéramos nosotros recordar los pecados, entonces cometeríamos el mismo error una y otra vez y tendríamos las consecuencias una y otra vez. Por eso es necesario que nosotros recordemos esos pecados. Si nosotros vemos en la palabra de Dios la consecuencia que David tuvo por haber cometido ese pecado fue perder a su hijo. Entonces, si él no pudiera recordar ese pecado y esa consecuencia que él tuvo, muy probablemente leeríamos en la palabra que cometió el mismo pecado una y otra vez, pero solamente pidió misericordia una vez por ese pecado. Y no leemos en la escritura que haya cometido el mismo pecado de nuevo, porque él sabía cuáles eran las consecuencias que él tenía que pagar por transgredir las leyes de Dios. Si nosotros no pudiéramos recordar los pecados que cometimos, tampoco podríamos regocijarnos acerca de las victorias que tenemos. Y créanme que después de haber pasado por algún proceso de quebrantamiento a causa de algún pecado cometido y salir de ese proceso victorioso, creo que es el gozo más grande que pudiéramos nosotros experimentar. Allí, en medio del quebrantamiento, es a donde las victorias saben mejor, son más significativas para nosotros. Por eso, suena algo feo, pero sí es positivo que nosotros podamos recordar los pecados que cometimos en el pasado. Lo que te voy a comentar enseguida es probable que te cueste un poco comprenderlo, porque en cualquier lado que tú escuches acerca de Jesús, siempre te presentan a un Jesús que te necesita a ti. Siempre te presentan a un Jesús el cual ruega por tu atención. Quiero hacerte consciente de que no estás solamente pecando en contra de alguien, no has ofendido a alguien. David no pecó en contra de Betsabé. David no pecó en contra del esposo de Betsabé, sino que pecó en contra de Dios. Dice el versículo 4 y 5, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David reconocía que había pecado en contra de Dios. Nosotros estamos pecando en contra de un Dios todopoderoso. Las reglas las puso Él y estamos ofendiendo al Creador del universo. Yo quiero que tú tengas en cuenta esto siempre. Dios no necesita de ti porque Él es eterno, Él es autosuficiente y Él es todopoderoso. No necesita de nadie porque Él es todo. El día en que tú faltes en la tierra, el día que tú partas de esta vida, el mundo va a seguir girando como siempre todos los días. Las personas en algún momento ya no te van a recordar como antes, como cuando te podían ver, y todas las cosas que tienes se las va a quedar a alguien más. Antes de pecar, escucha contra quién estás pecando en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es
el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Contra él estamos pecando, no contra ese Jesús que pintan a veces con la cara de necesidad y todavía nosotros nos atrevemos a rechazar. Mi pregunta es, ¿no crees que por todas las cosas que la humanidad está haciendo en esta tierra, no se merezca un quebrantamiento como el que estamos viviendo hoy? Solo mencionando las cuestiones de abortos, nosotros nos daremos cuenta, si no le importa a la humanidad la vida de otros, entonces nuestra propia vida tampoco vale nada. Dios está tratando con la humanidad en estos tiempos, pero yo estoy seguro que Dios tendrá misericordia. Yo creo que cualquier persona hasta en este punto en el que estamos viviendo ha tenido temor de morir. Ha tenido el temor de contagiarse, de enfermarse y de morir. Todos estamos pasando por este proceso. Yo creo que, en general, cualquier persona a la que tú le preguntes si tiene temor, yo creo que todos. Y debemos de reconocer que estos tipos de quebrantamiento en algún momento son necesarios para nosotros. Debemos de centrar nuestra atención siempre a lo que Dios quiere de nosotros. Todas las cosas nos ayudan para bien, y más a los que le temen a Él. Tanto como el quebrantamiento que viene para poder cumplir tu propósito aquí en la tierra, que te entrena para poder superar muchas de las cosas que vienen a tu vida, como el quebrantamiento que viene a consecuencia del pecado, Dios los utiliza para bien y ambos forman tu carácter. Pero debes de saber si estás siendo quebrantado por Dios para mejorar tu vida, para que puedas cumplir tu propósito, o estás siendo quebrantado porque has faltado y has fallado y has pecado ante los ojos de Dios, como lo describe David. Esa actitud que David tomó en Salmo 51 es la misma actitud que nosotros debemos de tomar desde ahora en adelante, si es que nosotros le hemos fallado a Dios y estamos pagando consecuencias de nuestros pecados. Lo mínimo que puedes hacer es agachar tu cabeza y resistir este proceso humildemente. Dios quiere romper tu autosuficiencia y que tú dependas de Él para todo de aquí en adelante. Si tú le preguntas a algún hermano, ¿cómo estás con Dios?, las respuestas más comunes son: estoy bien con Dios porque oro mucho, porque ayuno o porque ayudo a los demás. Y en esa respuesta estamos viendo que él está ganándose el favor de Dios por las cosas que hace. Pero el rey David en este salmo está diciendo: borra mis rebeliones, lávame y límpiame, purifícame, hazme oír, crea en mí, no me eches, abre mis ojos, abre mis labios. Y está rogando a Dios por su misericordia. En esa posición debemos estar nosotros cuando estamos enfrentando las consecuencias de nuestros pecados. Por eso, en el Antiguo Testamento nos dice que si su pueblo se humilla, entonces Dios va a sanar su tierra. Antes de esta pandemia, las iglesias estaban cada quien construyendo un reino propio. Todos estaban luchando por llenar sus iglesias, pero no se unían para nada. Esperamos que mediante este quebrantamiento por el cual Dios está haciendo que todos pasemos, las iglesias de Dios se unan más seguido, que sean más solidarias, que tengan la pasión por las almas, que siempre tengamos ese temor en nuestro corazón de no fallarle a Dios por temor a esas consecuencias. Con razón, el Señor tomó al linaje de David como digno para que de ahí saliera su hijo. ¿Cómo crees tú que Dios molió a su hijo por nosotros
y que no vas a pasar tú por un proceso de quebrantamiento a causa de tus pecados, Jesús no pecó, sin embargo fue quebrantado por causa de nosotros. Debes de tomar eso en cuenta. Cuando ores al Señor, siempre pide su misericordia. Siempre pide que por su bondad Él haga que puedas resistir el quebrantamiento, ya sea porque Dios está tratando contigo para que le sirvas o que estés pagando por algún pecado. Hay muchas personas que se alejaron de Dios por mucho tiempo. Hay personas que se alejaron de Dios por decepción de sus líderes en la iglesia. O muchos se fueron en pos de sus deseos en su carne. Pero que Dios les dio la oportunidad de regresar. Y ahora debes de tener en cuenta que Dios te ha dado la oportunidad. Hay muchas personas que hubieran deseado tener esa oportunidad que tú tienes ahora de servirle a Él. Desgástate en la obra de Dios. Busca qué hacer para Él, porque el servicio a Dios trae mucha bendición a tu vida, y por medio de tu testimonio, por medio de lo que tú has pasado, vas a poder ayudar a más personas. Ojalá esta emergencia sanitaria pase. No saben ustedes cuánto anhelamos el estar en la iglesia y el poder servir en algo a Dios. No sabemos cuánto tiempo nos queda en la tierra, o porque Dios nos llama a su presencia, o porque Él viene por su iglesia a esta tierra. Pero que el tiempo que nosotros tengamos aún en esta tierra lo empleemos para servir a Dios, para agradarle, para pedirle misericordia por otros, para interceder por todas aquellas personas que están atravesando por muchos problemas emocionales. He sabido de muchas personas que necesitan ayuda emocional, necesitan ayuda espiritual, y qué más que tú que has salido de un proceso de quebrantamiento para que puedas ayudarlos. Yo te animo a que no abandones el camino de Dios por ninguna razón. Yo alguna vez a una persona, a un discípulo, le dije: el caer en pecado es muy fácil, el levantarse es prácticamente imposible. Aunque te sientas desanimado, aunque sientas que el pecado que cometiste no tenga perdón de Dios, no dejes de asistir a la iglesia, no dejes el camino de Dios. Busca ayuda espiritual con alguien para que puedas salir adelante, y te aseguro que las cosas van a mejorar y vas a crecer. Depende de ti desde ahora en adelante cómo tomes esos quebrantamientos, y depende de ti si el quebrantamiento que tengas en el futuro sea por un pecado o porque Dios quiere que tú alcances a cumplir tu propósito en esta tierra. Muchas de las personas que se quitan la vida es porque nunca supieron para qué nacieron, para qué están en esta tierra. Si tú ya sabes cuál es tu servicio para Dios y cuál es tu propósito, déjame felicitarte, porque hay muchas personas que no conocen su propósito. Y dile al Señor que en su misericordia cumplas por completo tu propósito en esta tierra. Yo bendigo tu vida, y si en algún momento necesitas de algún consejo, no dudes en contactarnos, y con mucho gusto nosotros te daremos el apoyo espiritual que tú necesitas. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente tema.